Para cerrar estas jornadas de historia dedicadas a la imaginería religiosa, hemos pensado que sería muy ameno e ilustrativo contar con una ponencia que nos mostrara este arte no ya en su expresión final, sino desde las entrañas de su entorno creativo. Y con un ponente que dominara este arte tan nuestro para que nos explicara cómo se fabrica, cómo se produce ese milagro de crear una imagen que, a la vez que cumpla con los mínimos requisitos escultóricos que le den a la efigie apariencia natural y humana, consiga ese halo mágico que ha de transmitir la imagen de una divinidad, sin el cual la obra puede resultar un fracaso por muy buena que sea su ejecución material. Puede ser de mucho interés para los que no conozcan este arte por dentro entender cómo se fragua un proyecto desde la idea propia del artista o por un encargo para seguir con todo el proceso hasta su finalización y entrega. Para versar sobre este tema nos acompaña hoy Ventura Pérez Rodríguez. Gómez, vecino de Mairena, que ya desde pequeño mostró su interés por las artes plásticas. Tras terminar sus estudios de bachillerato, se inició profesionalmente en el oficio de la carpintería, pero pronto descubriría en la escultura su verdadera vocación, y de la mano del que sería su maestro hasta hoy, el gran imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte, se inicia en este bello arte para terminar convirtiéndolo en profesión. Ventura ha realizado ya numerosas obras que hoy procesionan por las calles de Andalucía, pero además ha roto el difícil tópico de que nadie es profeta en su tierra, colocando en la Semana Mayor mairenera nada menos que 3 imágenes titulares de sus cofradías: Nuestro Padre Jesús cautivo, Nuestro Padre Jesús de la Salud en el misterio de la Sagrada Entrada y la Virgen de la Caridad también para la Hermandad del Cautivo. También realizó para la más joven de las hermandades bisueñas su imagen titular, Nuestra Señora de la Esperanza, que tan buena acogida ha recibido en nuestro pueblo. Ventura cursa actualmente estudios de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, donde también perfecciona su interés por la pintura. En esta faceta ha conseguido distintos concursos para carteles anunciadores de fiestas y hace unos minutos acabo de escucharle que hoy le han comunicado que es el ganador del concurso para el cartel de la Feria de Abril de Mairena de este año. Señor. Nuestra más sincera enhorabuena. Muchas gracias. Con ustedes, Ventura Gómez. Pues nada, ante todo agradecerles que cuenten conmigo para estos actos y sé más o menos de vuestro trabajo en pro de la cultura y la defensa del patrimonio de los Alcores, y es de agradecer. Para empezar un poquito, hacer una pequeña introducción de cómo llego yo a todo esto. Normalmente estos son trabajos vocacionales. A mí me gusta el arte y el arte en mayúsculas. Y lo mismo me emociona, veo a lo mejor una imagen de Montañés, como el Cristo de la Clemencia que vimos ayer aquí reflejado, el Cachorro, el mismo Cristo del Amo que también se estuvo aquí ayer hablando de él, que también ve cosas tan dispares y tan opuestas como a lo mejor una pintura de Jackson Pollock, por un ejemplo, abstracción total. Me conmueve también. ¿Qué es lo que pasa? Que cada cosa va unida al entorno, donde te crías, donde te mueves, y cada uno intenta reflejar lo que tiene cerca, en este caso. Yo, por mi vinculación a la Hermandad de Veracruz de Mairena, que me he criado en ella prácticamente desde pequeño, hemos nacido en la hermandad, hemos vivido, mi padre ha sido hermano mayor muchísimos años, pues claro, pues siente especial predilección, te estás criando en un ambiente de lo que es la Semana Santa. Pues entonces, de pequeño empiezo a modelar cosas, a jugar. No es que tuviese... Es un juego, te sientes bien jugando con plastilina, barro, y entonces empiezas a imitar o a realizar cosas que tienes cerca y que te conmueven. En este caso, pues, como me metió la hermandad, crió la hermandad, pues intentamos hacer cosas sobre la Semana Santa. Pues el tiempo va pasando, me voy haciendo mayor y entonces ya empiezo a tener más nociones. Amigos, estudiantes de Bellas Artes, me van explicando un poco algunas técnicas
Entonces empiezo a hacer cosas un poquito ya más en serio. Empiezo a modelar bustos, unos ángeles, y llega el año 92 y hago yo una exposición en Mairena, en mi hermandad, pero vamos, sin saber apenas nada. Había hecho yo unos ángeles en resina, que yo me costó un trabajazo enorme. Ahora yo estaba contentísimo, lo había hecho, que yo para mí era, no vea, era una satisfacción. Coincide que en esa época la hermandad contacta con Luis Álvarez Duarte para hacer la restauración del Cristo, para tratar los temas. Llega este hombre allí y ve esa exposición. Entonces ese día a mí se me abre una puerta, que eso ha sido para mí la lotería más grande que me ha tocado. Llega la oportunidad de él que me llama, que me vaya con él a su taller. Entonces desde ese día hasta hoy, han pasado ya casi 20 años, que entro en lo que es la cocina auténtica de los talleres, donde me voy forjando y amando este arte, y donde ya voy desarrollando mi trabajo y empiezo a dedicarme ya plenamente. Pues allí empiezo ya a modelar, a tomar contacto con lo que son las técnicas, todo. Mucho trabajo de restauración también, que también lo estamos... Colaboro mucho con él. Últimamente, vamos, tengo la satisfacción que he estado en restauraciones muy importantes, como la del Cristo del Museo, la Virgen de las Aguas, la Esperanza de Triana, 3 ocasiones en el Señor del Gran Poder de Sevilla, que para mí eso ha supuesto, aparte de la enseñanza, una satisfacción muy grande en mi currículum. Pues bien, cuando analizamos una obra que hoy vamos... Lo que voy a poner yo es el procedimiento técnico de lo que es la obra en imaginería. Claro, cuando estudiamos una obra de arte, pues hay unas claves, unos conceptos para entenderla. Parte importantísima es el concepto, lo que quiere decir la obra. En este caso, la escuela, lo que estaba diciendo, los conceptos son, cuando estudiamos una obra, pues la composición, las proporciones, el movimiento, el soporte, para entenderla. Pero, como está diciendo, el concepto, lo que es el poder que tenga de transmisión para que pueda transmitir el lenguaje de la obra, pues claro, eso es parte fundamental. Para que, en este caso, la imaginería, imaginero es la persona que es una especie de la escultura, que se dedica a la realización de obras sagradas. ¿Para qué sirve? Para un vínculo con la fe que profesamos. En este caso, es una herramienta, entre comillas, que nos sirve para llegar a un entendimiento. Es un poder comunicativo, un lenguaje. Las inspiraciones, llegamos, pues ¿en qué nos basamos? Es la parte fundamental, pues la escuela sevillana en este caso es de la que bebemos. Ayer se habló aquí cuando Juan Bautista Várquez Viejo inicia la escuela, entonces es una continuidad. Y desde esa época hasta hoy es un trabajo muy tradicional que poco ha cambiado. En lo que son técnicas sí, nuevos materiales, pero en lo que es el concepto seguimos bebiendo de esa fuente, de lo que es la fuente clásica. Entonces, ahora voy a pasar, voy explicando un poco desde lo que es el desarrollo hasta el final. Al final pongo una galería de obras que veréis, obras ya terminadas, vamos, lo que es el parte final. Pues bien, aquí digo, los procesos. En primer lugar están las ideas, los conceptos, lo que es el desarrollo inicial del entendimiento, lo que llaman la inspiración. Vamos, la inspiración, el desarrollo es un cúmulo de estudios, de preparación mental, pero claro, eso hay que trabajarlo, no es una cosa como se escucha poético, que eso te llega, no, eso hay que desarrollarlo para que te llegue, como decía Picasso, cuando llegue la expresión que te coja trabajando, que si no, no vale para nada, ¿sabes? Después están los bocetos, los materiales, la reproducción y las terminaciones. Pues bien, empezamos. En primer lugar, cuando se encarga una imagen o una obra, se empiezan a trazar lo que son apuntes en dibujo de las ideas básicas para ir estudiando un poco el conjunto, la forma, lo que es la idea básica era antes de meternos ya en lo que son lo que es la imagen más definida, lo que es un estudio previo. Aquí vemos algunas imágenes, algunos bocetos míos, estos son apuntes rápidos. Aquí vemos un misterio que yo estoy empezando, que es para Valencia, que ahora vamos a ver el desarrollo de la imagen del Cristo. Estos son apuntes sobre relieve, esto concretamente está en San Fernando, en Cádiz, lo hice ya hace unos años.
Pues bien, una vez que ya se realizan lo que son los procesos de dibujo, que ya tienen más o menos la idea plasmada, se presenta, se revisa, pues ya empezamos lo que es a trabajar las tres dimensiones, en este caso el modelado. El modelado, estas son las herramientas más o menos básicas que se utilizan. Decir que en mi caso, yo sigo trabajando como se trabajaba tradicionalmente, es casi todo manual, se utiliza poca maquinaria. Aquí veis que son palillos, vaciadores y que se utilizan para ir la escultura hay varias técnicas. Está la técnica de poner, que es el barro. ¿Por qué se hacen en barro al principio? Porque el barro tiene la facilidad de que se puede modificar a medida. Por eso se hace con esa materia, para poder estudiarlo, para cuando llegues a la materia definitiva, que en este caso es la madera, lleves la idea clara, es un estudio previo. Aquí vemos, estas son de mis primeras, esto es de mis primeras cosas que yo empecé empezando ya a tomarme esto más profesionalmente. Esto es un crucificado, aquí vemos un poquito el proceso de lo que es el modelo, lo que es el modelo del estudio en la arcilla, en el barro. Estos son otros bocetos de relieve, esto es una imagen de talla completa, son bocetos de ideas iniciales. Aquí al fondo vemos también un trozo de una cartela también, de un relieve. Esto es la imagen de un Cristo, concretamente el Cristo de la Sentencia de Palencia, también es el boceto inicial. Después dista mucho, lo que es la terminación dista mucho de esta parte. Aquí lo que se prima mucho, se estudia mucho lo que es el movimiento, el volumen, la idea básica de inicio, la impronta. Aquí otros bocetos también. Normalmente, cuando son imágenes, normalmente se hace a lo mejor un boceto en pequeñito, una idea muy simplificada, y después se modela la cabeza. Normalmente la modelamos a escala real, porque dentro de la escultura, la cabeza es la que dicta el canon. El canon son las medidas, las proporciones, y la cabeza es la que manda después en todo el movimiento y en toda la constitución de la obra. Otras veces también he llegado a ser modelo a tamaño real. Esto es un Cristo de una Piedad que hice para Almería, y en este caso lo modelé a tamaño real. Esto es un modelo, el Cristo puede tener un 80 más o menos, es un modelo a tamaño real, por estudiarlo más, porque claro, intentar dar lo mejor, y claro, en el barro tenemos la facilidad de poder corregir, como he dicho anteriormente. Cuando son grupos escultóricos, pues se hacen maquetas, porque la presentación, cuando son cofradías, es más claro, lo entienden mejor. Entonces se hacen en 3 dimensiones, maquetas a pequeña escala, donde se ven los movimientos, ya se juega con las proporciones de lo que es la plataforma del paso, y se va estudiando más de esta forma, es la mejor forma de estudiarlo. Ya después, independientemente de la maqueta, normalmente son grupos escultóricos grandes, que necesitan mucho tiempo, se van haciendo por fase. A lo mejor eso ya depende de las circunstancias, de las posibilidades, pero normalmente se presenta así. En otros casos, también bocetos se terminan muy bien, incluso se termina y también se venden como obras. Se hacen de estudio, pero algunas veces por los termino. Aquí vemos un boceto que lo llega a policromar y es una obra totalmente terminada, ¿no? De lo que era una idea por una piedad. Esta imagen puede tener a lo mejor un 40 por 60, es una imagen, vamos, a pequeña escala. Pues bueno, una vez que ya tenemos la idea, lo que es el entendimiento del boceto, la idea clara, pues ya viene lo que es el proceso de la talla, ya en el material definitivo. Las herramientas, el instrumental que se utiliza, pues aquí lo vemos. Estas son las gubias para devastar y definir. La zuela también, que es una herramienta, son herramientas muy arcaicas que se siguen utilizando, que se utiliza para desmosar grandes trozos de materia, y después estos son herramientas raspines, que son herramientas para ya ir pulimentando, para acabado. Existen otras herramientas también más específicas, incluso algunas mecánicas que ayudan en la labor de desbaste, pero vamos, el proceso, en mi caso, lo realizo todo manual. Después están las técnicas. Esto es lo que se le llama lo que es las reproducciones del sacado de punto, que imagino que algunos de vosotros habéis oído. Eso es tan antiguo que eso se hace desde la época griega, de Grecia. Eso era, una vez que se hacían los modelos, se traspasaba lo que era la figura a la materia inicial, a la materia final,
mediante mediciones. Aquí vemos cómo hay diferentes formas, con plomada, con compases. Estos son ejemplos de lo que es de Grecia, que se siguen utilizando también en algunos casos. Después, en el siglo XVIII, con el academicismo, en Francia se inventa un sistema que es el sacado de puntos a base de unas agujas, unos compases, que lo que hace es que vas trasladando lo que es el boceto a la materia final a base de mediciones por punto. Son unas agujas que te van marcando un punto en el modelo y ese artículo lo pasas al bloque y va marcando las profundidades. Entonces vas trabajando, vas rompiendo hasta llegar al punto. Y después, uniendo un punto con otro, pues vas sacándole lo que es el volumen a la figura. Es un proceso muy laborioso. Esto siempre es aconsejable a los estudiantes, a los que nos iniciamos, porque te ayuda mucho a comprender las formas, a meterte en materia, que creo que es obligado que la gente trabaje este sistema porque te enseña mucho. Yo lo he hecho y ahora lo vamos a ver. Sí, aquí vemos el mismo sistema en lo que es un ejemplo de una cabeza, y este es mi sacador de puntos manual, mi artilugio, que yo mismo me lo fabriqué. Este aparato me lo hice yo mismo, siguiendo lo que son las formas que vemos en el dibujo. Lo he utilizado mucho, sobre todo en el inicio cuando empecé a aprender a la talla y demás, porque, como he dicho anteriormente, es necesario. Después, hoy en día, hay métodos mecánicos del sacado de puntos que se utilizan muchísimo, que son máquinas, se llaman pantógrafos, que lo que hacen es la reproducción mecánica. Tú llevas una pieza y te la reproducen, como quiera, cuantas quiera, a la medida que quiera. Incluso ya hay sistemas, que muy cerca aquí hay uno en Écija, que ya es por escáner. Tú modelas una figura, a lo mejor de 1 metro, y viene este señor con un escáner, te la escanea, tú dices, yo quiero la misma a 3 metros de altura, y te la amplía, te la sacas la materia que quieras, ¿sabes? Pero vamos, es un proceso mecánico. Lo importante es el concepto de la obra, la creación, que es lo que vale. Lo demás es un proceso mecánico. Es un proceso que lo que hace es que te adelanta. Yo soy partidario de otras técnicas porque es que yo me siento más realizado que hacerlo de esta forma. Lo expongo para que veáis cómo funciona también. Aquí vemos una máquina ampliadora, cómo están sacando unas piernas, y es el mismo sistema. Pasa que este sistema es más mecánico, es más manual. Bueno, manual. No es el sistema que he comentado antes, que es electrónico, que esto va con las nuevas tecnologías y dos líos. ¿Sabes? Las maderas. Pues las maderas que se utilizan cuando se realiza una imagen, pues lo que se busca son los mejores materiales para que tenga mucha durabilidad en el tiempo, para que perduren. Pues las maderas más indicadas siempre son el cedro, la caoba, son maderas tropicales, que son muy resistentes, tienen muy pocas contracciones, son muy beneficiosas para la talla. Principalmente el cedro. El cedro así, hubo un cedro que era el famoso cedro del Líbano, que eso era ya lo mejor, pero claro, eso por lo visto hay protección y ya no se puede. Y normalmente la madera que se utiliza viene de lo que es la parte tropical, Honduras, Brasil, la caoba cubana era muy buena también, pero vamos, ya eso es muy difícil encontrarlo. El ciprés también es una madera muy buena, también una madera mediterránea. Ciprés, normalmente las maderas de ciprés, la caoba también, son maderas muy densas que se utilizan más para cosas pequeñitas. En escultura grande, la que más se utiliza es el cedro. El tilo también es una madera buena, es de las maderas frondosas. Y el pino también. El pino se ha utilizado siempre en la imaginería, siempre. Y si la madera de pino es buena, es una materia también fantástica. Aquí vemos cuando preparamos lo que son. Las maderas vienen así, yo las compro así, vienen en tablones y después se empiezan a montar, a ensamblar. Esta madera que vemos aquí es cedro real y esta parte, pues digamos, el aspecto que tiene la madera una vez que está limpia, la verdad, para pegarla. Y aquí vemos un árbol de un cedro, así como lo que es el árbol natural. Pues bien, estos son los ensambles. Una vez que ya se tiene la idea, se van sacando unas plantillas y lo que se hace es configurar el bloque donde entra la figura, donde tiene que salir la figura. La imaginería no... Hay gente que piensa que la imaginería se hace que se coge un tronco y eso se limpia y eso no es bueno. La imaginería hay que tratarla por ensamble
porque eso, siguiendo una técnica, unos procedimientos, para evitar tensiones de la madera hay que darle unos huecos, porque la madera es una materia que está viva, contrae, dilata según las temperaturas, según los cambios de humedad. Entonces hay que seguir unos procedimientos y se hace así, por ensamble de... El embón se le llama cuando ya a lo que son los maderos ya labrados y preparados para ir pegándolo. Aquí vemos cómo es el inicio de... Esto es para una imagen de un crucificado. Se están pegando las piezas laterales y ahora vamos a ir viendo... ¿Ves? Aquí ya está el bloque configurado. Esta parte es la parte de los interiores que se van dejando huecos. A este hueco donde iría la cabeza y toda esta parte donde iría inserto, donde tiene que salir lo que es el cuerpo completo. Cuando son manos, para imágenes... Esta, por ejemplo, esto sería... estos son piezas que son para la realización de brazos, manos, que se hacen exentos. No se puede hacer el mismo bloque porque siempre la madera debe llevar el hilo. El hilo se le llama lo que es la línea de la veta, porque si no rompería. Entonces se hacen aparte y después se pegan. Yo normalmente lo hago así, se suletea la forma. Las manos normalmente no hago bocetos, las hago directamente en el bloque y los brazos también. Hago apunte, dibujo y a lo mejor los bocetos pequeñitos, pero que no hago bocetos a la misma escala. Lo único que hago bocetos a la misma escala es de las cabezas y en algunos casos he hecho de imágenes completas, como el Cristo que vimos antes de la Piedad, porque me resultaba, era mi inicio también, una obra muy compleja, entonces necesitaba de estudiarla más. Aquí vemos lo que es el ensamble para una figura de vestir. Estos son, y es lo mismo, es a base de los embones encolados. Ya más o menos se vislumbra, esto sería el torso, este hueco se le deja para la cabeza y esto es el inicio de las piernas. Ya después, una vez que hay que pegar, ahí faltan todavía piezas que pegarle. También una vez que se va trabajando, donde van pidiendo se van pegando algunas piezas. Pero vamos, primero hay que constituirlo más o menos con la forma y que tenga bastante materia para que la figura quede dentro del bloque. Aquí vemos lo que he comentado antes del sacado de punto manual, del sistema que yo me preparé el compás. Esto es para que veáis un poco un ejemplo. Este es el bloque, esta es una imagen que yo tengo en Mairena, que fueron de mis primeros encargos, que lo realicé con ese sistema. Cuando yo empecé, de mi primer contacto con la madera fue esto. Sería por el año 94 o por ahí. Y aquí vemos más o menos el proceso un poco de desbaste. Estos puntos que se ven aquí es donde se coge el compás y un punto de referencia aquí. Y lo que hace es que el boceto no lo tengo aquí puesto. Se va trasladando, como he dicho antes, lo que es las medidas del boceto al bloque y se va rebajando, marcando unos puntos. Si veis aquí unas señalitas, ¿veis? Esos son los puntos de referencia. Después se va uniendo unos con otros y se va saliendo lo que es la forma. ¿Ves? Aquí ya se va viendo más definido. Y una vez más o menos que se tiene en esta posición, pues ya se hace visualmente. Ya ahí no necesitas máquina, no necesitas nada. Ya tienes las formas básicas definidas, pues ya se va haciendo sin medir. Esto es otro ejemplo de un crucificado, también sacado por esa técnica, en un proceso intermedio. Después lo habremos terminado al final, también de mis primeras obras. Y aquí voy a poner algunos ejemplos de lo que es la talla directa, solamente a lo mejor utilizando un poco el sistema de compás, pero más visual, que es la que yo realizo. Como primer ejemplo voy a poner, porque resulta interesante, una figura de un caballo. Esto está realizada en pino, y aquí veis, esto es el ensamble inicial, bastante tosco, bastante recto. Entonces, por ahí, la parte de atrás, aquí, como he dicho anteriormente, esto está ensamblado dejándole unos huecos, unos interiores, y ahora empieza lo que es el desbaste. Aquí vemos ya parte de batalla, se va configurando una forma. A medida que se va trabajando también se le van pegando algunas piezas donde la va pidiendo, siempre siguiendo la técnica, siguiendo el hilo, para que eso que quede bien, que vaya bien con la técnica. Y aquí ya vamos viendo cómo se va configurando la forma. Aquí ya está bastante terminado. Y todo, vamos, que todo es hecho manualmente. Aquí se utilizan también algunos discos de debate, pero vamos, que todo es un proceso manual. Aquí ya la forma definida, yo creo que ya varía bastante del inicio. Y aquí ya prácticamente, pues, para empezar a darle lo que son las capas de terminaciones. Es un caballo, vamos, una figura bastante grande, tiene el 1,80 lo puede tener.
de lo que es la altura. ¿Veis? Esto es para que veáis más o menos cómo elaboro lo que son las manos. Esta es la parte silueteada que hemos visto antes, entonces se va trabajando, devastando, se van formando lo que son los dedos, comiéndole más, que queda más, eso ya buscándole la forma. Es una cosa que se pone uno a trabajar que no es, aquí no hay referencia, aquí solamente la referencia es mental, es por un estudio que has tenido previo, visualmente, o porque ya lo has hecho otras veces y lo vas y sabes más o menos, y ya se hace de cabeza, o es mi caso, es el caso mío y donde me han enseñado. Y esto lo que tiene que te sientes muy realizado y te enseña muchísimo trabajar de esta forma, el contacto tan directo con la materia. Aquí vemos ya la mano ya definida completamente para ir terminando en detalle. Normalmente lo más difícil cuando se hace una obra es esto. Una vez que ya la tienes configurada en volúmenes, lo más fácil es terminar. Lo que es la venita, el pelito, es lo que menos, es lo que parece que es más complicado, pero es lo más importante de una obra es la proporción del movimiento, es fundamental, sobre todo las proporciones. Ya lo que es la terminación es muy llevadero y además muy cómodo, porque ya lo tiene resuelto. Lo malo es sacarlo lo difícil es configurarlo del bloque. ¿Veis? Aquí ya más o menos están prácticamente terminadas. Y aquí por ahora voy a exponer un proceso completo de lo que es una imagen para un crucificado. Ayer yo asistí ya a las conferencias que versaron sobre el Cristo del Amor y hubo una cosa que yo estoy un poco, desacuerdo, no, dijeron que las imágenes, actualmente los imagineros hacen las imágenes por piezas y después las pegan, los crucificados. En mi caso no, en mi caso el Cristo se hace entero de una pieza. Aquí veis que los pies van a quedar por aquí y las piernas están metidas dentro de ese bloque. De aquí para abajo es macizo, aquí tiene que ser hueco porque eso, por la técnica, tiene que llevar las cámaras para evitar las contracciones y este es el hueco que queda para la cabeza. Entonces, primero se configura la cabeza y después se inserta y la cabeza es la que va mandando todo el canon de la figura. Todo. Normalmente el canon que se utiliza viene desde la época helénica, griega, donde la inspiración clásica y las técnicas de 8 cabezas y media, y se van midiendo, configurando lo que es el canon de proporciones. Esto sería el bloque para la cabeza. Pues igual, son ensambles, creando un cubículo donde lo que es la escultura tiene que quedar dentro de ese bloque y después por sustracción pues se va definiendo la forma, que ahora lo vamos a ir viendo. ¿Veis? Aquí ya más o menos pues se van viendo ya unos rasgos, una forma definiendo lo que es la cara. Aquí ya prácticamente, ya una vez que más o menos está ya definida, como aquí no está terminada, pues ya puedo empezar a trabajar lo que es el bloque. Ya tengo ahí unas medidas, unas proporciones que me permiten trabajar en el bloque general. ¿Veis? Lo que comenté anteriormente. Ya la cabeza la inserto en el hueco, le pego las piezas que formarían la parte del arranque de los hombros y ya pues empiezo lo que es el desbaste de la obra. Aquí vemos, este es del otro perfil, y aquí vemos ya cómo voy devastando lo que es la parte del torso, definiendo ya la forma, siempre midiendo. Normalmente se han hecho unos bocetos previos a pequeña escala que te sirven de guía para captar los movimientos, si el Cristo lleva algún contraposto, si lleva... Incluso a la medida que se va trabajando, la escultura también está sometida a cambios, siempre que se puedan permitir. A lo mejor vas trabajando y tú ves que a lo mejor le va a beneficiar un poco más un giro más de pierna o de cadera, y eso, claro, eso lo vas viendo a medida que vas trabajando. Aquí vemos ya el torso cogiendo ya lo que es la forma de volumen. Normalmente ahí queda todavía muchísimo. Lo principal es sacar una forma básica que nos sirva de guía. Vamos haciendo unas marcas. Mira, por ejemplo, esta cruz que tengo aquí, de hacer las mediciones, más o menos donde me quedaría la rodilla, ¿veis? Y nada, aquí ya vemos que hay parte de bastar y marcando. Normalmente se deja un poquito más porque el asiento cuando ya se rebaja la escultura entera,
para que tenga sustento, porque una imagen es un bloque que pesa mucho, tiene que tener una base sólida para que cuando estás trabajando en ella que te permita que tengas comodidad. Es un proceso muy laborioso, que sí, que a lo mejor si lo hago se hace con las máquinas y eso, pues mira, pues se adelanta mucho y te ahorras tiempo, te ahorras dinero también, pero es que yo me siento muy realizado haciéndolo de esta forma, es una cosa que yo disfruto muchísimo y me enseña muchísimo. ¿Veis cómo aquí ya se van viendo definido lo que es es decir, el bloque quedaría, eso estaría dentro de lo que es el volumen del bloque. Se va quitando hasta que ya más o menos se van configurando las formas. Aquí vemos, por ejemplo, esto que tenemos aquí, esto que se ve al fondo, pasa que no se vislumbra muy bien. Esos son ya, pues claro, hay que copiar del natural. Estos son telas que voy poniendo para ir estudiando lo que son el comportamiento de los pliegues. Claro, esto es un estudio constante, siempre por mejorarse y buscar la calidad máxima. Aquí la parte de atrás, ya se van dando lo que es la parte del sudario, ya sí, aquí ya se van pegando piezas a medida que se van necesitando, se van pegando piezas, siempre al hilo de la madera, siguiendo la técnica, pero claro, el eje central de la imagen es lo que son las piernas y el torso. Ya estos son partes que van voladas, porque lleva a lo mejor sudario que llevan unos pliegues volados, y entonces se van configurando a forma de añadido. Es así como se hace. Porque si tuviésemos que sacar un bloque contando con estas medidas, imaginarse la madera, sería una locura tener que despreciar tanta madera para nada, porque de todas formas son pegues que son ensambles, pues ya se van pegando a medida que se va necesitando. Lo que es importante es que lo que es la escultura, lo que es la parte, digamos, el eje, lo que es el torso, pierna, lo que es la figura, que sea del mismo bloque, en este caso. Aquí ya voy calando un poco lo que es la pierna, ya se va viendo más la forma. El sudario ya va tomando un poquito también la forma, pero vamos, ahí queda todavía mucho, pues lo vamos a ir viendo. ¿Ves? Aquí ya se ve más definido. Ya se va viendo lo que es el esternón, la parte de las costillas, el abdomen ya lo que es la musculatura del torso y las piernas. ¿Veis? Esta pieza que se ve aquí es la pieza que vimos al principio cuando le pegué la cabeza, son la parte de los hombros. Y todo esto es lo que quedaría metido en el bloque, a excepción de la parte esta. Esta parte del sudario, de aquí para acá, también estaría inserto en el bloque inicial. ¿Ves? Ahí ya se va viendo, va cambiando la cosa. Siempre, ya una vez que se tiene devastado general, se va terminando de arriba abajo, claro, porque el pie es lo último que se termina para que este sustento te sirva de apoyo de la obra. La parte de debajo. Se va devastando, siempre sacando lo que es el volumen, que es lo importante, que mucha riña me he llevado yo, porque claro, cuando estás empezando, siempre te pones a modelar y se te van las manos, empieza a terminar un ojo, lo terminan perfecto, pero no tiene integridad, porque está el ojo terminadito, pero no hay volumen, y al no haber volumen la obra no vale nada. Entonces lo importante es que el volumen esté definido y después el detalle es algo superficial, lo importante es el volumen y el movimiento. Después la capacidad que tenga cada uno de detallar, de enriquecer la obra a base de detalles, pero lo importante de una obra, volumen, movimiento y proporciones. Eso es fundamental. Como un edificio, si el edificio no tiene buenos cimientos y la construcción es mala, pues no se sustenta. Después la decoración lo enriquece, lo mejora, pero tiene que ser bueno desde el cimiento. Aquí ya devastando la parte de los pies. Ya aquí se va viendo detalles definido lo que son los dedos. Ya se va calando por atrás, desentrañando lo que es. Primero se termina el pie de arriba, se marca y es el que permite trabajar de abajo, si no, no podríamos hacerlo. Si terminas de abajo, después a lo mejor de arriba te quedas sin madera y que siempre hay que tener esos cuidados. Porque hay formas, a lo mejor si te equivocas, sí, se puede pegar cuando se puede pegar, pero si a lo mejor si te equivocas en zona que la madera va, por ejemplo, si me equivoco aquí ahí no puedo pegar, tendría que empezar, sería ya una chapuza. Entonces hay que tener mucho cuidado, a lo mejor en zonas lineales, de parte de sudario, sí, porque así es un plano, pero hay zonas que como te equivoques es difícil que tenga solución, entonces tienes que llevar la idea muy clara.
y trabaja muy metódico, con mucho cuidado, siempre dejando mucho volumen y estudiando mucho lo que son las formas, para no caer en ese error, que de los errores se aprende. Yo he tirado muchas cosas casi terminadas que no me han gustado y las he empezado nuevas, pero claro, después me ha quedado la satisfacción de que ha estado bien, ¿no? Porque si lo dejas mal, toda la vida me pesaría. Esto sería, igual que vimos ante la mano, esto sería lo que es el brazo. Los brazos de los crucificados pues se hacen aparte, porque claro, la línea de la veta va en vertical con la imagen y la del brazo tiene que ir en vertical con la línea del brazo, porque si fuese en la misma línea se quebraría, porque las maderas tienen fuerza con lo que es la línea de la veta. Entonces se termina aparte e incluso se le da el yeso aparte final y se ensambla una vez que ya está prácticamente terminado. Se va probando para buscar la proporción, el movimiento, pero se va haciendo exento, todo. Pues lo mismo, es sustrayendo materia, dándole las formas básicas hasta conseguir ya el resultado final. Aquí vemos ya más o menos cómo se van marcando un poco el volumen de los dedos. ¿Veis? Y aquí ya la mano definida no completamente, pero ya con su forma, a falta ya de detalles más minuciosos. Aquí volvemos ya al Cristo, ya definiendo en detalle, igual que hemos visto la mano. Y aquí vemos cómo se va vislumbrando bien el tobillo, lo que es la parte ya de la anatomía del empeine, la parte de los huesos de los dedos. Esos son detalles de mucho estudio, mucho tiempo, porque lo tiene, pero ya esto es una parte, disfruto en todo, pero ya una vez que estás en es muy cómodo trabajar y entonces ya el disfrute se va aumentando cada vez más, pues ya vas viendo la obra terminada, vas viendo todo lo que lleva trabajado y esto ya es un gozo trabajar en esta fase y ya te incita a ir mejorándolo, a sacar detalles, pero claro, es un proceso, ya ha pasado todo lo gordo, toda la labor fuerte. ¿Veis? Aquí ya está muy definido. Siempre se va, ya, como veis, ya esta parte está muy definida. Todavía no está terminada, le queda bastante. Y se va terminando ya de cabeza a pie. Y lo último que se termina es el pie de abajo. Y ya después se elimina este bloque, que es el que me permite que la imagen se sustente en esa forma, poderla trabajar. ¿Veis ya el pliegue con las formas básicas de lo que es de la parte que vimos antes que estaba pegada ahí en la zona del sudario? Ya quise eliminar la parte del bloque de sustento y ya se empieza a terminar detalles. Claro, ya ahí te tienes que buscar recursos, tenderlo en bancos de trabajo y moverlo. También hay soportes para poderlo poner, por la comodidad de trabajo. Y aquí vemos ya prácticamente terminado, falta ya de algunos detalles minuciosos. Ya una vez que la obra está terminada, aquí ya está practicada. Bueno, aquí hemos vuelto un poquito atrás, pero bueno. Una vez que ya la obra se termina en talla, pues se procede a lo que es la preparación del soporte de lo que es la policromía de la obra. Los materiales que utilizamos, pues son los materiales que se han utilizado de siempre. Es una cola animal, que esto se saca de los cartílagos de animales, de conejos, y lo que es sulfato de cal. Esto en proporciones mezcladas se forma lo que es un yeso, que los italianos le llamaban el gesso, se utiliza también para la pintura, para la impresión de tablas, la técnica es la misma. Sirve, para que lo entendamos, es como un tapaporo para la madera, para preparar la superficie para la aplicación de las policromías. Es un trabajo un poco engorroso, porque una vez que está la imagen terminada completamente en madera, pulida, tienes que aplicarle esto y entonces lo que hace es embadurnarla de un yeso que tienes que empezar a volver a modelar otra vez, pero claro, es un proceso que es necesario. Primero se le dan unas imprimaciones con lo que se llama el lenzado, se utilizan unas fibras, siempre se ha utilizado unas telas de lienzo moreno, donde van los ensambles de las piezas, como las maderas están sometidas siempre a movimiento, pues para que cuando esos movimientos se produzcan, bien por temperatura, por cambios de la humedad relativa, los cambios de la humedad, pues se le aplican lo que se llama el lenzado en las técnicas de imaginería. En las fisuras, en las uniones de los diferentes embones, hay que tratarlo con una tela
se llaman las telas encoladas. Últimamente se están utilizando fibras de vidrio con los nuevos materiales que están yendo muy bien, pero claro, eso con el tiempo veremos cómo... Tenemos la prueba que los antiguos utilizaban telas de muselina, desde los pintores holandeses, que pintaban mucho en tabla, se han utilizado telas de lienzo moreno y tenemos por lo menos la fiabilidad que han durado, pues ya ves, desde 1500. Ya eso es una garantía. Hoy en día se están utilizando otros materiales que van muy bien. En este periodo están yendo muy bien, pero claro, habrá que ver en un futuro cómo se comportan. Yo sigo utilizando muchas veces también el lienzo moreno y la muselina, porque claro, se ha utilizado siempre y es una garantía. Lo que pasa es que cuando se utilizan fibras de vidrio es más cómodo, porque queda menos huella, después hay que repasar, cuesta menos trabajo repasarlo, pero bueno, eso ya está, como dice cada maestrillo, tiene su librillo. ¿Veis? Aquí se ven más o menos las zonas donde se ven las uniones de lo que son las telas y las fibras. Pues una vez que ya está aplicado la fibra a todas las uniones, pues se le dan las capas de lo que es el aparejo de lo que es el soporte de lo que será la policromía. Los brazos se dan aparte. Aquí vemos el Cristo ya. Esto ya está un poco, ya está aquí, ya está avanzado un poco en lo que es la labor del pulimento. Una vez que se embadurna, se le dan muchas capas, ya depende de la terminación que tenga. Normalmente las imanes se terminan muy bien en madera para que tengan para que el resultado sea bueno. Y después lo que hace es como remodelar otra vez, empezar ya... Y además esta parte es muy importante, es muy engorrosa porque la suciedad, además, te maltrata mucho las manos porque es mucha lija, esto es a base de lija. Pero también se disfruta mucho en parte porque ya vas viendo la terminación total de la obra y vas viendo la parte tan fina, tan terminada, que claro, es el aliciente que te da para sentirte bien. Aquí vemos cómo el sudario ya está muy definido. Aquí, en la parte de la espina se ve como la zona está irregular, porque claro, eso hay que tratarlo, hay que pulirlo. Aquí la parte de las piernas, como ya se ve perfectamente la anatomía marcada. La parte del sudario. Una vez que ya... Aquí, por ejemplo, ya la corona de espina. La corona de espina está realizada en el mismo bloque de madera. Esto es todo la misma pieza. Entonces ya en este proceso ya se van estudiando terminaciones. En este caso veis que estoy probando con espinas para complementar lo que es la estética de la corona. Es un proceso que ya se van estudiando y probando y aplicando texturas para lo que es los efectos de terminación. Una vez que ya la imagen está completamente pulida, pues ya se le acoplan los brazos, ya lo que es el antebrazo está terminado totalmente de lo que es ese pulimento, se ensambla y ya se termina lo que es la parte del hombro. Y ya pasamos lo que es el tema de las policromías. Yo, como dije anteriormente, yo soy un amante de las técnicas, que llega al punto hasta que hasta me fabrico mis propios óleos, en muchas ocasiones. Aquí vemos una elección de pigmentos, siempre nos buscamos una paleta de los colores que más se adecua a nuestros gustos y por métodos tradicionales pues me fabrico mis propias pinturas en la mayoría de los casos. Me gusta mucho y todavía me siento más realizado con mi obra. Yo hago la obra y es mía completa, es íntegra. Yo compro la madera, todo lo hago yo, lo realizo yo. Un trozo mío que queda ahí en la obra. Me siento muy realizado con eso. Y amante de las técnicas, estoy siempre investigando, buscando formas y aquí vemos más o menos cómo elaboro un poco lo que son esas pinturas. Aquí vemos la imagen ya con las primeras imprimaciones. Lo que es la policromía se van dando a base de capas. Son capas de imprimaciones y la técnica, antiguamente, lo que eran los talleres, las labores de imaginería y escultura, estaban divididas por gremio. Hoy en día no, hoy en día el escultor también es policroma alemán. Antiguamente no, antiguamente estaba el escultor y después estaba el policromador, porque estaba dividido en gremio. Tan solo hay constancia de que había un escultor que era Alonso Cano, que también este hombre había pasado el examen de las dos pruebas, era pintor y escultor, y yo tengo constancia que de los únicos que hacía las imágenes y las policromaba también. Después los gremios desaparecieron, empezó el academicismo, entonces el escultor se vuelve también el pintor.
A diferencia que la pintura de la escultura es diferente a la pintura de caballete o pintura de lienzo, de murales, pues aquí estamos trabajando lo que es la pintura en las 3 dimensiones. En una pintura de caballete o de un soporte tienes que trabajar, sacar las 3 dimensiones en un soporte que tiene 2. Hay que trabajar claroscuro para sacar esos volúmenes. Aquí no, la técnica es la misma, veladura con los aglutinantes, las técnicas al óleo, se utiliza lo que son las tripillas de cordero para pulimentarlas, otras técnicas también que son a base de pincelada, barriendo, como hacía Pacheco. Pacheco que era el policromador de Montañés, suegro de Velázquez. En el Tratado de Pintura critica mucho esa técnica de lo que era la tripilla, porque dice que las imágenes se asemejaban a platos vidriados de cerámica, eran demasiado estridentes los brillos. Pero bueno, eso cada uno tenía sus conceptos. Normalmente las técnicas son estas. Aquí vemos ya como a base de veladura se van tratando, ver ya los moretones, las marcas, eso se van haciendo ya capa por capa, sacándole contraste, forma y estudiando bien las carnaciones. También hay que tener en cuenta que la imagen, en este caso se trata de un Cristo vivo, hay que estudiarla como un Cristo vivo que está todavía, dándole el tono adecuado y estudiando todo. Este es un ejemplo que pongo, no pertenece a esta imagen del Cristo anterior. Este es de otro crucificado que hice para Almería, pero aquí para que veáis un poco lo que son el tratamiento del color también, como ya se van estudiando lo que son las heridas a base de tonalidades, lo que es los contrastes de los moretones de los pies, aquí la parte de la espalda, eso ya según el entendimiento de cada uno. Se estudia anatomía natural, los comportamientos hay bibliografías muy buenas que hablan del sufrimiento de Jesús, entonces se intenta un poco estudiar y llevarlo Pero claro, siempre con un cierto equilibrio, porque claro, la imaginería, en este caso un vínculo, no creo yo que tiene que tener esa sensibilidad para que transmita, tampoco debe ser, no sé, tan hiriente, es otro concepto. Y después, una vez que están terminadas, las famosas pátinas. Las pátinas es parte fundamental en la terminación de una obra. Es un procedimiento que se da, que lo que hace es como una magia. La pátina, una vez que la imagen está terminada, se ve que está bien, pero le falta algo. Y la pátina lo que hace es como armonizar todo el conjunto. Es como una veladura que lo envuelve todo y le da como caché. Y se da a base de colores tierra oscuro, se embadurna la imagen y a base de unas técnicas se va estarciendo y se van sacando. A la vez que armoniza los colores, resalta el modelado. Hace que se vea mejor el detalle. Aquí vemos ejemplo de aplicación de la pátina. Este no pertenece al crucificado de antes, pero como tenía esta foto, la he puesto para que veáis más o menos cómo es el procedimiento. Una vez que ya está terminado la policromía, pues se le da este tratamiento. Después se va limpiando, las partes salientes se vean más claras y las interiores más oscuras y le crea lo que son los contrastes. Y a la vez pues envuelve a la obra, la armoniza, digamos que armoniza, es como si amarrase todos los colores, le da una envoltura. Y también le da un caché como si tuviese ya esa antigüedad que nos gusta de la imaginería, esa cosa que debe de tener la imaginería. Una vez que ya está la pátina, pues ya empieza lo que son los tratamientos de detalle. En este caso, aquí vemos un ojo ya tratado con lo que son los barnices de terminaciones. En este caso también el tratamiento de la sangre se le utiliza en postizo como cristal. Eso ya depende de los gustos de cada uno y las técnicas que quiere utilizar. Estos ojos que veis aquí los he puesto porque como estaba hablando de las terminaciones, esto corresponde a una dolorosa que hice también, que son hechos con la técnica antigua que se empezó a utilizar mucho en el siglo XVIII, que son los ojos de cascarilla pintados a mano en cuencos de cristal, y son terminaciones muy típicas en la imaginería también, es para que veáis estos detalles. Y aquí vemos ya la obra a punto de finalizar, ya las pátinas están más o menos... Aquí, esto ya una vez que se le da la pátina está limpiado, ya empieza a colocarle las espinas, esto ya está falta de detalles finales.
Pátinas hay muchos tipos, pátinas de óleo, de ceniza, de... Eso como gusto y como investigaciones tenga cada uno, y siempre estamos investigando, buscando lo mejor para, claro, para que la obra, pues, intente dar la máxima calidad. Pero que toda la técnica es muy importante y todo, pero lo importante es el concepto artístico de la obra, que tenga el poder de lenguaje de transmisión, que, claro, tiene que ir unido también a la técnica y al entendimiento del escultor. Es lo que intento, por lo menos, esa es mi lucha constante, en lo que se haga, transmita y llegue a conectar con la persona que lo contempla. Es la función del arte. Aquí vemos la obra totalmente, ya aquí está totalmente terminado. Veis cómo ya se ha tratado en detalle lo que es la sangre, se le dan frescores para darle más naturalidad. ¿Veis? Como veis, es un Cristo que se inspira perfectamente en lo que es nuestra escuela clásica. Aquí un detalle de la cabeza también. Veis cómo los contrastes de la sangre con diferentes tonalidades, la sangre más seca, la más fresca, es que eso ya para darle, estudiando los cromatismos. Siempre desde una base natural, la imaginería se idealiza mucho, es un ideal que se busca, no es una copia exacta de la realidad, es un ideal, es idealizar lo que es vamos, siempre se ha hecho en la historia, siempre esos conceptos siempre se han tenido en el arte. Aquí otro punto de vista. Esto es un detalle de la parte de sudario. Veis cómo está tratado lo que son las heridas, dándole mucha naturalidad. Después también tiene que aquí no se aprecian, tienen en parte, como has visto anteriormente, tienen parte de los regueros también llevan relieve. Eso claro, ya se percibe más en natural. Aquí detalles de los pies, de las manos. La parte de la espalda, el sudario. La cruz muy típica sevillana, la cruz arbórea. Aquí vemos desde que se empezó el bloque que era, lo que es, no vea lo que ha cambiado. Y esto es una vista frontal de la obra. Este Cristo está en Torrent, Valencia. Además formará parte, si Dios quiere, en un futuro, del grupo del Calvario, con los 2 ladrones, María Magdalena, San Juan, la Virgen y 2 sayones. Y además estoy muy contento porque todo es de talla completa, no es de vestir. Son obras íntegras en talla, con los ropajes, y eso es el deseo de cualquier escultor, hacer una cosa así, toda porque yo creo que es algo importante. Las imágenes de vestir están muy bien, pero donde se aprende y además son cosas que no se suelen hacer mucho ahora, lo que son las tallas completas. Y esperemos algún día poderlo finalizar. Se va a continuar, ya iréis teniendo constancia de ello. Y ya para terminar he puesto una galería de obras, de otras obras que tengo, para que veáis un poquito mi trayectoria también. Aquí vemos esta imagen, no se ve muy bien la foto porque estas son fotos en papel antiguas, bueno, antiguas, ya tienen unos añitos. Esta es mi primera imagen que yo hago, de Cristo crucificado. Es una imagen que está en Málaga, un crucificado tamaño académico, este no llega a ser tamaño natural. Y es el que hemos visto anteriormente en el sistema de sacado de punto manual. Y la verdad que estoy muy contento y me enseñó muchísimo. Me quedó bastante bien y es una obra digna. Fue por encargo de un sacerdote, lo tuvo en un convento. Ya hace tiempo que tenemos contacto, pero hace tiempo que no veo la imagen. Me gustaría algún día, pues claro, siempre con cada obra que se hace se crea un vínculo afectivo. Es como trocitos de la vida que se van, que están ahí cuando veo, por ejemplo, esta imagen, yo me acuerdo del momento en que la hice y lo que me pasó en aquella época, como las ilusiones, es que es algo muy bonito, hay que vivirlo. Esta imagen que veis aquí es otro crucificado que tengo en Almería, también de mis primeras obras, Cristo del Mar. Aquí lo veis. Es el que vimos antes, donde se veían detalles de las policromías y demás. También es claro, esto ya lo tengo, aquí yo veo mi evolución, ahora yo comparo ya cosas que voy haciendo ahora con esto y yo veo que hay una falta aquí pero vamos, que es bonito ver esa evolución.
detalle, veis la naturalidad. Sigue mi estilo, mi línea de la fuente que estoy bebiendo, pero claro, siempre intentamos aportar algo nuevo, algo que no sea igual. En este caso los sudarios diferentes, el tratamiento un poco diferente también. Siempre buscar dentro de una línea, porque es que el estilo sale solo, digamos, pero hay que buscar siempre una originalidad, que siempre ir dando un paso arriba. Aquí detalles del sudario. Este sudario está hecho con pliegues más grandes, de otra forma, el otro es más minucioso, más plegado, no más trabado, sino con más pliegues más pequeños, de otra forma. Aquí detalle de la cruz, una cruz muy diferente a la otra, y esto es un detalle de lo que es la tablilla, con los tres, lo que es el griego, el arameo, el griego y el latín. Que según dice fue como lo pusieron, pero claro. Este Cristo que vemos aquí es un Cristo de una borriquita que hice para Granada, para un pueblo de Granada, hace ya 3 años. Como veis, me gusta trabajar mucho lo que es el claro oscuro del pelo, las profundidades, eso le da mucha fuerza. Esto se ve mucho en la cultura clásica helénica griega, se ve mucho este estilo de este tratamiento de pelo. Pues claro, son fuentes que nos inspiran, cada uno, claro, bebe de... y le da muchísima fuerza. Aquí se ve una imagen más general. Se crean unos volúmenes claroscuros, que eso es importantísimo. Detalle de la boca. Ya con técnica se hace, incluso se llega hasta el paladar. Se hacen por vacíos interiores. Aquí veis los dientes, pero este Cristo también tiene hecho lo que es el cielo de la boca, para que nos entendamos. Está trabajado lo que es la lengua, con minucioso detalle. Esta es una imagen de la Virgen que está en Mairena, que es de la Hermandad de Ánimas, que precisamente ahora le estoy haciendo el Cristo, es una piedad, una imagen que me está dando mucho satisfacción, que si Dios quiere para este año que viene estará ya terminada, lo que es la imagen íntegra, es la imagen del mayor dolor. Así de corte clásico. Es un tratamiento muy suave, buscando realismo en lo que es Normalmente las imágenes de la Dolorosa, toda la preciosidad queda centrada en lo que es las manos y la cabeza, entonces hay que cuidarlo mucho para que tenga ese poder de transmisión. Es difícil por eso, aunque es de menos trabajo, pero es muy difícil por eso. Esta es la imagen de San Juan de la Hermandad del Cautivo de Mairena también, de mis primeras obras de San Juan. La primera que hice de San Juan, que acompaña el misterio, como veis el movimiento, ya son imágenes de vestir, tratamiento es el mismo, lo que pasa es que en el interior no lo que prima es la forma básica, ahí no se trabaja tanto en detalle como una imagen, claro. Aunque hay veces que cuando son imágenes más titulares, de más importancia, como los pues se suelen hacer, en muchos casos se hacen también anatomizados en el interior, aunque vayan vestidos, pero tienen más categoría de esa forma. Yo opto también por esa idea y los hago también. Esta es la Virgen de la Caridad. Veis el tratamiento de los ojos. Estos son ojos también hechos de cascarilla, hechos de cristal pintado por mí, siguiendo lo que son las técnicas. Estas técnicas empiezan a implantarse en el siglo XVIII, empiezan a aplicarse los postizos, que muchas imágenes sufren modificaciones, imágenes antiguas que se abren, se le meten ojos de cristal, porque es como una moda que viene, y la verdad porque continúa, con aportes diferentes, ya cada uno buscando una estilística, pero la verdad que le da muchísima vida, sobre todo a lo que es la imaginería sagrada. Hay antecedentes muy antiguos que también se han utilizado de cascarilla, también en la época griega, en esculturas en bronce, que se ven hechos con cerámica, marfiles, oro incluso. Pero bueno, lo que es el cristal pintado, de lo que es la imaginería, empieza a utilizarse en esa época. Esta es una imagen de San Juan que hice para Alcalá de Guadaira, para la Hermandad del Perdón, también intentando darle fuerza expresiva, el pelo muy trabajado como me gusta.
Aquí vemos una imagen frontal. También imagen de vestir, está completa en el interior con las formas básicas, pero es una talla también íntegra, aunque vaya vestida, pero es de talla completa. Tan solo la sección de los brazos, que para facilitar las labores de vestimenta pues se hacen articulados, como las dolorosas, como imágenes secundarias, porque si no sería difícil. Ya aquí pasamos lo que son las tallas completas. Esta es una imagen que hice del famoso Fray Leopoldo, del Alpandey de Granada. Aquí está lo que es la parte de imaginería y también se estudia... Esto lo he hecho con un tratamiento de retrato. Retrato a veces es importante sacar el parecido, pero es más importante intentar sacar lo que es la psicología del personaje. Lo estudié mucho y la verdad que quedaron muy contentos y yo también estoy muy satisfecho. Ahora vamos a ver una parte de la cara y aquí veis el realismo que he intentado darle. ¿Veis? Lo que es la mirada, la expresividad, es lo que estaba hablando anteriormente, la búsqueda siempre de que la obra transmita, tenga ese poder de comunicación. Estos son obras de talla completa, San Pablo. Esto daría para otra ponencia, porque esto ya es lo que es la técnica de estofado en oro y es un proceso también muy interesante. Lo he puesto aquí para que veáis. Esto se hace aplicando, el procedimiento es el mismo, pero después se le aplican, la imagen va dorada y después se trata haciéndole la decoración a base de unas técnicas que se llaman lo que es el estofado. El estofado en griego significa decoración de tela en oro. De ahí viene todo. Fíjate si la técnica es antigua, que ya esta técnica, la técnica del estofado, se viene utilizando desde los sarcófagos egipcios. Es la misma técnica que se ha utilizado desde tiempos milenarios. Aquí vemos lo que es la búsqueda siempre de la expresividad. Esta es una imagen que hice para el misterio que estoy configurando del cautivo de Mairena. Es una imagen de un sanedrita y es el estudio de lo que son las facciones, buscando siempre que impresione. ¿Veis? Y después, pues claro, siempre tiene que ser todo un cúmulo desde la base, del modelado, para que la obra sea íntegra. Es siempre la búsqueda, lo que buscamos. Esta es la imagen del Cristo de la Sentencia, que también es un misterio que estoy haciendo para Palencia. Y es la imagen, la titular, la primera que hemos hecho. Y aquí veis también, vamos, mi estilo se ve definido, lo que es el tratamiento del pelo y también una imagen completa para vestir. Aquí veis cómo está tratado el tema de detalles de sangre, con relieve, buscando la naturalidad, siempre con un equilibrio. Imagen general. Y siempre es eso, es buscarle esa unción que debe de tener lo que es la imaginería. Ya después, cuando son imágenes secundarias, pues ya se trata de otra forma, pero cuando son imágenes de lo que es Cristo, la Virgen, pues tienen que tener esa unción para que pueda llegar fiel. Aquí vemos otra. Y nada, ya para terminar, una imagen que le tengo muchísimo cariño, pues la Virgen de la Esperanza, que la tenemos aquí en el viso. También fueron de mis primeras obras y estoy muy contento. Una imagen también que me enseñó mucho, me hizo muy buenos amigos y aquí la pongo ya para finalizar mi ponencia. Espero que os haya gustado y os haya resultado interesante. Ahí la tenemos. Muchas gracias a todos. A mí se me ocurre una pregunta que a lo mejor a más de uno, en la elaboración de este Cristo que nos han mostrado con tantas imágenes, porque supongo
que no harás una imagen en exclusiva, sino que ya tendrás Sí, varios proyectos a la vez, ¿no? Ajá. Si tuvieras que hacer ese Cristo solo, ¿qué tiempo se puede emplear en...? Es que como siempre no contamos el tiempo porque se va, además es necesario. Si te pones con una cosa, tienes que despejarte. A lo mejor estás trabajando, te llevas 4 o 5 días devastando. Y es que el cuerpo te pide a lo mejor modelar, porque te sirve de relaj, o pintar, Pero bueno, es que es muy relativo, porque muchas veces cuando estamos trabajando se someten a cambios o a estudios. Es muy difícil calcular tiempo, pero vamos, si nos ponemos a calcular por aproximarnos, no sé, pero los 6 o 7 meses de trabajo continuo. Y te digo trabajo continuo como he hecho yo. Yo puedo trabajar día a día 12 horas. Y las horas que no estoy trabajando estoy dándole vuelta al coco. Y los ratitos que me quedan me pongo a pintar, ¿sabes? Siempre esto es una vocación y está uno siempre constantemente con lo mismo. Y haciéndolo simultáneo con otras imágenes será más tiempo, supongo, ¿no? Sí, claro. Normalmente eso ya depende de la capacidad. O yo, por ejemplo, antes, cuando lo primero que hice, yo tardaba muchísimo más tiempo que ahora. Ya, claro, tiene la experiencia de un grado. Claro. Pero también un grado, ¿qué es lo que pasa? La experiencia es un grado, pero a medida que vas avanzando, te exiges más, porque tienes más conocimiento. Entonces esa exigencia también hace que necesites más tiempo. Es que esto es siempre... Pero bueno, el tiempo es algo curioso, pero no es importante. Pero lo importante es que la obra sea digna y quede para la posteridad. Ya después el tiempo es una cosa que no va a decir tardo menos ni tardo más. Muchas veces una lucha que tengo, hoy por ejemplo, muchas veces con los cofrades, con las hermandades, que como estamos siempre limitados en el tiempo por los plazos de entrega, pues hay que tener siempre esa lucha, claro, porque hay que entregar y algunas veces pues no quiere uno tener que estar tan apresurado, pero bueno, forma parte del trabajo, no solamente en esto, en muchas cosas, en otras facetas también de la vida. ¿Siempre se ha utilizado lo que tú has explicado de los trozos de madera para hacer las figuras? ¿Los trozos cuáles? Sí, en la imaginería eso es una técnica, porque es que de otra forma, si utilizamos lo que es un tronco, el tronco tiende a abrir desde el centro en lo que es son el nervio y serían problemas. Entonces, la técnica esa es para evitar contracciones, para que la imagen perdure. Sí, yo sé que tú lo has explicado, pero que yo tenía la idea del tronco y que si esto es nuevo, No. el tiempo... Las técnicas son estas, ya después a lo mejor ya depende también de cada maestro, cada escultor. A lo mejor hay gente que lo hacen por piezas, después lo van pegando. Yo lo hago así porque así me han enseñado y así es como yo, además es la forma de trabajar que me posibilita hacerlo mejor, porque estoy viendo la obra íntegra desde el principio, me está marcando un canon, pongo la cabeza y ya tengo materia para ir, no sé, si a lo mejor hago la cabeza, hago los brazos, hago los pies, después yo lo veo más difícil tener que eso concuerde todo, que tenga armonía. Entonces ahí vas configurándolo, vas viendo todo, vas moviendo, ¿sabes? Yo te digo lo contrario, que si en tiempos remotos se hacía de un árbol la figura... No, la constancia que hay, vamos, de los estudios que hay, de hecho ayer se habló por radiografía, que se estudia mucho lo que son la imaginería, se ve todo, vamos, está todo hecho con los ensambles, que son técnicas que se vienen utilizando desde tiempos remotos, desde que empezó todo el tema de lo que es la estatuaria en madera. Han nombrado a Alonso Cano como uno de los pocos autores que policromaban su figura. Una de las más famosas es Nuestra Señora de los Libros y tiene fama, de manera bonita que es precisamente dice, no sé si será real, que esa es una de las pocas que efectivamente está hecha de tronco, pero no sé si es real o no es real. Yo es que no desconozco ese dato, no lo sé, no te puedo contestar porque es que no lo sé. Yo sé que hay muchas historias sobre eso. Imagínate, me se cuenta que el famoso San Sebastián, que fue uno que regaló un naranjo, no sé cuándo, que por eso le llaman el naranjito, que se hizo de un tronco. Es que también hay mucha leyenda, pero que yo conozca por los estudios que se hacen son a base de ensamble, porque es la técnica que se utiliza. Es tan necesario eso que creo que las mismas cruces arbóreas se construyen ensamblando piezas. Sí, también. Una cruz arbórea imita lo que es un tronco, pero son a base de normalmente son 2 tablones, se redondean y después se talla imitando lo que es la corteza de un árbol. Tiene más resistencia al Claro. movimiento, así que... Y además evita tensiones, lo que se evita son los movimientos. Eso fue una de las causas por las que se partió la cruz
del Cristo del Amor de aquí del Viso, que se hizo con un ciprés del cementerio en plan carpintería y no tuvo la resistencia que tuvo que tener. Además, que sí. el ciprés es muy rígido. Distinto de cuando son imágenes pequeñas digo ya miniaturas, a lo mejor esa Así imagen que en una tiene sola varias pieza. dimensiones, vienen de varias medidas. Vienen desde Eso fue una de las 3 causas por las que se partió la cruz 5, del 7, Cristo del Amor 10, hasta algunas de aquí veces pueden del costar Viso, 12 y que se demás. hizo con un ciprés del Pero si la imagen cementerio entra en ahí, plan eso carpintería sí, y la no, pieza, no tienes que pegar y no nada, tuvo la porque una imagen resistencia que pequeñita, eso tuvo no que está tener. sometido a nada, eso Que el ciprés es ya una muy imagen rígido. grande. Distinto de cuando son imágenes pequeñas digo ya miniaturas. Bueno, hay que a tratarlo, lo mejor se debe tratar de esa forma. esa imagen, tú tienes un tablón, los tablones vienen de varias medidas, vienen desde 3 centímetros, 5, 7, 10, hasta algunas veces pueden costar de 12 y demás. Pero si la imagen te entra ahí, eso sí, lo haces de la pieza, no tienes que pegar nada, porque eso no está sometido a nada, eso... No, pero ya una imagen grande, Normalmente hay que tratarlo de esa forma. Normalmente lo que es la cabeza, además eso se ve mucho en el Señor Gran Poder de Sevilla, el cuerpo de pino, y la cabeza creo que la cabeza es una madera noble de cedro, un cedro del Líbano. Eso ya va en función de a lo mejor los recursos, no es importante, lo importante es que vayan bien configurados lo que son la técnica de ensamblaje. Normalmente yo he hecho imágenes que a lo mejor he hecho el cuerpo de tilo, lo que es el busto de una virgen, que el busto de una virgen es la forma básica como un corsé. Las manos le he hecho a lo mejor de la misma materia que la cabeza, a lo mejor le he hecho de caoba o de cedro. No importa, lo importante es que la técnica vaya bien configurada. ¿Es por la duración también de la imagen? Por la duración también de la imagen, a la hora de exponerse a la devoción popular, cuando se besan, por ejemplo, unas manos, ¿no se desgaste más de una madera que otra? No, las maderas eso no... Hombre, el desgaste, hay maderas que son más duras que se desgastaría menos. Por ejemplo, el ciprés es una madera muy compacta, es una madera dura. El cedro es más blando, pues claro, está más propenso al desgaste, pero sería a base de muchísimo, de siglos incluso, vamos. Por ejemplo, yo he escuchado que el talón del Gran Poder es de olivo. Tú que has estado muy cerca del Señor de Sevilla. De olivo, yo creo que esos son... Leyendas. Pero claro, es que lo que estoy diciendo, eso depende de los años y también del desgaste. El Señor Gran Poder, ¿cuántos besos recibe al día? Es que eso es... La madera. Pero vamos, que también es bonito esos desgastes porque ahí se ve la devoción popular. Muchas veces cuando se restauran imágenes, se respetan esas devociones. Por ejemplo, si veis la Macarena se ve la madera, los dedos y el Gran Poder se restaura, pero el talón se le deja, porque eso es parte de la devoción, ahí está la devoción de los fieles. Sí, por lo menos. Y ya una última pregunta, permite, ¿qué es lo más curioso que te has encontrado en una imagen a la hora de restaurar? Porque también has restaurado bastantes imágenes. Por curioso, como curiosidad, se ve... Yo restauré imágenes de Pineda Calderón y de este hombre que habéis puesto hoy el vídeo. De hecho, la vi también. Y como cosa curiosa, las imágenes se ve también un reflejo de las épocas. Imágenes de posguerra, se ve las carencias de materiales que había. Y como cosa curiosa, he restaurado imágenes que están hechas a base de cachitos de madera puntillita, y entonces ahí se ve que es que no tenían, que no había materia, que no había, y a lo mejor maderas de pino incluso gallego. Es algo como curiosidad. Después a lo mejor documentos que salen de las autorías, que son muy bonitos encontrárselos, pero como nota curiosa eso, lo que es ese reflejo de la historia, en este caso del tiempo de posguerra, que claro, se ve la carencia que tenían, y de verdad siente la pena de esas personas que querían y no podían, ¿sabes? Vamos, decirte a lo mejor un pie y a ver a lo mejor 20 piezas, a base de puntillita, ¿sabes? Una pregunta. Has dicho que cuando terminas una obra tienes la sensación que es parte tuya, que la vives con tanta intensidad que quieres perderle el contacto y demás. Tú como artista, como obra tuya, si dentro de 10 o 12 años decidieran sus propietarios, la hermandad en particular, dorar una parte de la pieza que utiliza la técnica de estofado, ¿tú estarías de acuerdo o ya seguirías entendiendo esa pieza como tuya o tendrías la sensación de que ya no es tu creación? Pero que interviniesen en una obra mía, ¿te refieres? Pues la verdad que no es una cosa que guste, porque claro, y yo creo que ya por término ético,
yo qué sé, si el escultor está vivo, el autor, por lo menos hay que contar con la opinión, no sé, ya es una cosa de ética, porque claro, ahí hay un vínculo afectivo con la obra, es que es una cosa de sentimiento, que se han hecho cosas, pero claro, a mí no me gustaría que tocasen una cosa mía si yo pudiese intervenirla, claro. Que yo sé que hay cosas que son mejorables, porque ya he dicho anteriormente que esto es una evolución, y el día que no la haya, mejor apaga y vámonos. Aquí, como se dice, aquí no se acaba nunca de aprender, se aprende todos los días. Yo sigo con mi maestro y todos los días aprendo, vamos. De hecho, hoy estoy allí toda la mañana. Y es eso, que no me gustaría verme en esa situación. Bueno, digo en el sentido de que tú has concebido... Por ejemplo, es si llega la hora de que hay que restaurar una imagen y hay gente cualificada y se cuenta con la opinión y lo hacen dignamente, pues mira, eso es de alabar, ¿sabes? Pero a lo mejor hacerlo, no sé, no una cosa que es como meterse en los sentimientos de la persona. Después lo que cambié el tema. Hay cosas que yo veo que se pueden mejorar, claro, pero también están ahí porque forma parte, y también es bonito. Ve a lo mejor, cuando yo hice mis primeras cosas, yo le veo muchas carencias. A lo mejor otras personas no se las ven, pero yo se las veo. Y a veces me da cosas, digo, hay que ver cómo dice, pero es que no podía hacerlo de otra forma, es que no llegaba más en aquel momento. Entonces es bonito ver esa evolución, ¿sabes? Eso se ve en todos los artistas. Es bonito e importante y necesario. Sí, Aventura, nos han mostrado algunas imágenes de grupos, ¿no? De grupos escultóricos. Sí. ¿Hasta qué punto el artista influye en la oferta que te hace quien te encarga la obra? O sea, influir mucho en esa propuesta que os hace el que encarga la obra. Es que me estoy acordando ahora mismo de algunos grupos escultóricos de Sevilla, por ejemplo. Sí. Donde la estética es más que dudosa, ¿no? Y entonces ahí, yo qué sé, la categoría del artista pues puede incluso hasta quedar en un segundo plano o puede quedar devaluada, ¿no? Pues la verdad que a veces influye mucho porque te dictan demasiadas pautas a seguir, bien por la tradición, bien, claro, lo bonito es y lo bueno es que te digan, queremos esto, y que sea una obra íntegra tuya desde tu entendimiento. Pero que hay de todo. Hay veces que te dan esa libertad y hay veces que también... Yo he tenido casos que me he sentido muy coartado y muy limitado. Claro, a contra de mi voluntad, pero claro, es un trabajo y a veces hay que pasar por ahí también, ¿sabes? Pero no... Normalmente lo que gusta es eso, tener licencias propias para poder definir una obra y llevarla a tu campo y que sea íntegra tuya. Y si gusta, pues mejor que mejor, ¿verdad? Yo más que una cuestión quería manifestarle la admiración que tengo por su don. Muchas gracias, Vidal. Yo me siento un aprendiz todavía, vamos, yo llevo ya años, estoy siempre haciendo cosas, estudiando, pero vamos, que lo que quiero es intentar que mi obra se reconozca, que es lo más bonito. Ya es un agradecimiento que, pues, gracias a entidades, uno puede vivir de lo que a uno le gusta. Y si de mañana pues se reconoce como una buena obra, pues eso es la ilusión de que tenemos y es lo que nos da a seguir luchando. Esperemos por lo menos que así sea. Intentar que mi obra se reconozca, que es lo más bonito. Ya es un agradecimiento que, pues muchas gracias. Gracias a entidades, uno hace lo que... Yo cada vez que necesite mi colaboración, pues mañana, pues ya sabéis, estamos cerquita, nos conocemos, lo que nos da a seguir luchando. Bueno, pues esperemos por lo menos que así sea. igual que hicimos ayer, va a subir un miembro de la asociación. Nadie más, ¿no? Bueno, pues por el interés mostrado en las preguntas, se ve que la charla ha interesado mucho. Y luego que te damos las gracias a ti. Yo cada vez que necesite mi colaboración, pues ya sabéis. Porque ha estado realmente interesante, Ventura. Bueno, pues igual que hicimos ayer, va a subir un miembro de la asociación para hacerte entrega de un detalle.
también a Ángel Martín, el primer ponente de hoy, José Manuel González y Ventura. Y le pedimos también a Ángel Martín, el primer ponente de hoy. Bueno, pues con esta última ponencia damos por concluida las segundas jornadas de historia de la y quisiera invitar a nuestro presidente, a Marcos Campillo de los Santos, para que sea él quien cierre la jornada. Muchas gracias a todos. Bueno, yo voy a ser muy breve. Ante todo, agradecer al Santísimo Ayuntamiento del Viso del Alcor por el uso de estas instalaciones del Centro Cultural Convento del Corpus Christi, ¿no? Y a sus técnicos municipales como Arturo y Alfonso por la gran labor técnica que nos han prestado. También al concejal de Cultura, Diego Relaño, que estuvo ayer aquí, ¿no? Representando al Ayuntamiento. También, claro está, a todos los socios que han contribuido a que estas jornadas hayan sido un éxito. También, lógicamente, a los ponentes por sus magníficas exposiciones. También al CD Alcalá por la homologación de dicha jornada, así como a nuestro patrocinador, Antonio Moreno Prieto, de Construcciones Clave, que han puesto su contribución importante para que estas jornadas sean una realidad. Y, lógicamente, a todos vosotros y vosotras por vuestra asistencia. Creemos que estas jornadas han sido un buen éxito, tal como fueron las primeras hace 2 años, ¿no? Las primeras en el 2010, dedicado al arqueólogo Jorge Bonsor en el 80 aniversario de su muerte. En este caso, cambiamos de temática y dedicamos, como sabéis, a la imaginería, los Alcores, El Viso y Mairena. Creemos que el éxito de estas 2 jornadas, a pesar del gran esfuerzo personal y humano para realizarla, ¿no?, de aseguran su continuidad a lo largo de futuras ediciones y con nuevas temáticas. Como he dicho antes, esta jornada es un gran esfuerzo personal y humano que nos hace realizar estas y otras actividades que realizamos sin ningún tipo de subvenciones, ayuda pública, ¿no? Hemos nacido en una época de crisis, ya que somos una asociación bastante joven, ¿no? Y siempre con el firme objetivo de estudiar, fomentar, divulgar y proteger el rico patrimonio de los Alcores en todos sus ámbitos, en el ámbito histórico, artístico, patrimonial, etnográfico. Somos plenamente conscientes de que la historia, el patrimonio, el arte y la cultura hay que conocerlos para poder apreciarlos en sus justos términos y querer protegerlos. Consideramos que nuestra labor debe ser la de difundir para dar a conocer, conocer para respetar, respetar para proteger y proteger para amar el amplio, extenso legado que hemos recibido de nuestros antepasados y que estamos obligados a transmitir a las generaciones venideras. Hemos realizado un gran número de actividades a lo largo de estos 3 años, escasos 3 años que llevamos de existencia, estas 2 jornadas de historia, estudio de la muralla de la Tablada, también el hallazgo de la lucerna que tenéis ahí también entre la colección de este centro cultural. También hemos realizado varios viajes culturales, 2 concursos escolares, hemos participado en la elaboración de un libro colectivo sobre el patrimonio de los Alcores, hemos reivindicado nuestro patrimonio como hemos dado nuestra opinión constructiva sobre la restauración de este convento de Corpus Christi, ¿no?, nunca llamado Convento de la Merced. También nuestra opinión sobre la Huerta Abajo, hemos intentado proteger la Tablada, reivindicamos siempre un archivo histórico en condiciones, ¿no? No puede estar un archivo histórico abandonado en el pabellón de deporte, ¿no? Y también reivindicamos un museo histórico porque creemos que tenemos patrimonio para hacer un museo en bastantes condiciones. Un museo moderno, didáctico y abierto a niños y mayores. Como brevemente comentaros algunas futuras actividades que estamos pendientes de realizar en los próximos meses.
visitas culturales, ¿no? Queremos ir a Cádiz por el bicentenario, ¿no? de la Constitución del 12, ¿no? La Pepa, y a otras localidades cercanas como Osuna, Marchena o Triana, por ejemplo. También queremos realizar un tercer concurso escolar en el que intentamos acercar las generaciones de los ancianos con sus nietos, ¿no? Para que los primeros cuenten su vivencia de años pasados y quizás más difíciles. Bueno, y también estos concursos escolares queremos hacer una novedad y reconocer también a personas o entidades que hayan hecho historia en el Viso y en los Alcores. También queremos seguir reivindicando nuestro patrimonio y queremos centrarnos y volver a recordar el estado de abandono, ¿no? Que está la Fuente del Sol, que nos da nombre, ¿no? Que desgraciadamente ha sido totalmente destrozada, ¿no? El pilar hace escasos meses. Bueno, en conclusión, para terminar, esperamos que estas jornadas hayan sido de vuestro agrado y esperamos con los brazos abiertos en las próximas actividades de nuestra asociación, ya que todos y todas podemos poner nuestro granito de arena en la difusión y protección del rico patrimonio de los Alcores, que bien merece el reconocimiento oficial de Parque Cultural. Damos, por tanto, clausurada esta segunda jornada de historia de la Asociación Cultural Fuente del Sol y muchas gracias.